El proceso revolucionario en el Río de la Plata se extendió entre los años 1810 y 1820. Este periodo se caracterizó por una gran inestabilidad política y una gran cantidad de gobiernos revolucionarios que en su mayoría funcionaron solo como soluciones provisorias. Situaciones como la indefinición acerca de la independencia, el fracaso de los dos congresos constituyentes y la constante oposición entre los intereses económicos y políticos de Buenos Aires y los de las provincias fueron los principales obstáculos para la organización política de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En diciembre de 1810, cuando los diputados del interior del país se unieron a la primera junta, se creó la Junta Grande. Estos diputados tenían una postura más moderada y apoyaban a Saavedra, y los seguidores de Moreno, que querían continuar con su propuesta, formaron un grupo conocido como el Club Morenista. Debido a que los morenistas se oponían constantemente al gobierno de Saavedra, el 5 y 6 de abril de 1811, los líderes barriales organizaron una protesta para apoyar a los moderados. Como resultado, los morenistas fueron expulsados de la Junta. Poco después, situaciones como la derrota de Huaquí provocaron que el Cabildo reemplazara a la Junta Grande por el primer triunvirato, un poder ejecutivo compuesto por 3 miembros. Este triunvirato pronto fue criticado por su postura moderada en la guerra contra los españoles y en octubre de 1812, los principales líderes militares, entre ellos San Martín, exigieron un cambio de gobierno. Entonces, el Cabildo nombró al segundo triunvirato. La acción más importante de este gobierno fue convocar a la Asamblea General Constituyente. La Asamblea del año 20 fue convocada por aquellos que querían avanzar más en la revolución, y la mayoría de los diputados apoyaba esto. En este Congreso de Representantes de las Provincias ya no se juró lealtad a Fernando VII, como se hacía antes. Sin embargo, no se declaró la independencia ni se aprobó ninguna constitución por temor a que España recuperara el poder y por los conflictos con la banda oriental. A pesar de esto, la Asamblea tomó decisiones importantes y progresistas, como por ejemplo se estableció la libertad de prensa y la libertad de vientres. Sobre Artigas y la banda oriental. Mientras Montevideo estaba bajo control de los realistas, el resto de la banda oriental se levantó a favor de la revolución. En 1811, con la ayuda de las tropas de Buenos Aires, Artigas sitió Montevideo. Sin embargo, los realistas resistían gracias a su flota en el puerto, y tropas portuguesas enviadas de Brasil también ayudaban a Montevideo. En este contexto, el primer triunvirato hizo un acuerdo con el jefe realista Javier de Helio. Detuvieron el avance portugués a cambio de mantener el control sobre la banda oriental y parte de Entre Ríos. Artigas, descontento con este acuerdo, llevó a sus tropas y parte de la población a Entre Ríos, en lo que se conoce como el Éxodo Oriental, una muestra de su proyecto de autonomía en contra del centralismo de Buenos Aires. En 1811, cuando Buenos Aires empezó un segundo sitio de Montevideo, Artigas se unió con sus tropas, pero pronto surgieron conflictos con los porteños. Durante la asamblea del año 20, los orientales eligieron representantes a los que le dieron instrucciones claras, pero la asamblea rechazó a estos diputados diciendo que su elección no había seguido las reglas establecidas. En realidad, no querían aceptar sus demandas de declarar inmediatamente la independencia y crear una constitución republicana basada en la estadounidense. En enero de 1814, la asamblea reemplazó al triunvirato con un gobierno dirigido por una sola persona, el directorio, y nombró a Gervasio Posadas como el primer director supremo. Esto significaba concentrar el poder en una sola persona y fortalecer el control de Buenos Aires sobre el resto del país. Durante el gobierno de Posadas, el conflicto con Artigas se agravó, y en junio del año 1814, Alvear tomó Montevideo y fue nombrado jefe del Ejército del Norte. Tras la restauración de Fernando VII como rey de España, todos los movimientos revolucionarios en América fueron sofocados, excepto el del Río de la Plata, aunque la situación también era crítica. En una situación difícil, en el 1816 se convocó un congreso en San Miguel de Tucumán. Asistieron representantes de todas las provincias, excepto las controladas por Artigas. Los objetivos del Congreso eran nombrar un director supremo, redactar una constitución y declarar la independencia. El 9 de julio de 1816 los congresistas declararon la independencia. En 1819, cuando el Congreso se trasladó a Buenos Aires, se dictó una constitución centralista que fue rechazada por las provincias. Paraguay. Durante el virreinato, la economía del Paraguay había estado subordinada a Buenos Aires, que le cobraba altos impuestos y controlaba el tráfico comercial. Por esta razón, en 1810 se negó a aceptar la autoridad de la primera junta. Manuel Belgrano, al frente de un pequeño ejército, realizó una campaña en la que fue derrotado. En mayo de 1811, los criollos paraguayos declararon su independencia. La banda oriental. Las autoridades revolucionarias realizaron 2 sitios a la ciudad de Montevideo.
El primero fracasó en 1811 debido a la falta de una flota que hiciera frente a la española y a las diferencias entre los jefes porteños y José Gervasio Artigas. El segundo sitio se inició en 1812. La victoria de la escuadra, comandada por el almirante Guillermo Brown, permitió que las tropas porteñas tomaran Montevideo en 1814. El Alto Perú. El Alto Perú era una región de gran importancia económica por sus minas de plata y porque allí se acuñaba la moneda. También tenía importancia estratégica, ya que se encontraba cerca de Lima, que era el centro del poder militar español. Por estas razones, los gobiernos revolucionarios ordenaron 3 campañas militares para recuperar esta zona. La primera fracasó en 1811. La segunda comenzó con los importantes triunfos de Tucumán y Salta, pero sus tropas fueron derrotadas cuando le intentaron en el territorio altoperuano. Finalmente, se realizó una tercera campaña en 1815 que demostró que era imposible tener éxito frente a los españoles en esta región. Los gauchos de Güemes. Para frenar el avance español, el gobernador salteño Martín Miguel de Güemes formó milicias integradas por la población rural. Entre 1815 y 1821, estos gauchos de Güemes, organizados en un sistema de guerrillas, realizaron una guerra de emboscadas y conventos. A partir de 1810, los gobiernos revolucionarios debieron buscar recursos para hacer frente a la guerra de independencia. Aumentaron los impuestos y fijaron contribuciones extraordinarias. Los únicos que estuvieron exentos fueron los comerciantes británicos, ya que las autoridades preferían tener un trato privilegiado con Inglaterra por razones comerciales y políticas. Para sostener los ejércitos fue frecuente la masificación de ganado y de producción agrícola. La producción también se vio afectada por la falta de mano de obra. La guerra y en particular la pérdida del Alto Perú contribuyeron a la desarticulación de los circuitos mercantiles existentes en la época del virreinato. A partir de 1810 se impuso el libre comercio. Los artículos importados competían por las producciones artesanales del interior, ya que sus costos eran mayores y su calidad inferior. En cambio, los hacendados y los explotadores de productos de la ganadería se convirtieron en los principales beneficiarios del nuevo sistema comercial. El libre comercio favoreció a Buenos Aires, cuyo puerto controlaba las importaciones y exportaciones de las Provincias Unidas. Los gobiernos optaron por políticas aduaneras librecambistas, aplicaron impuestos bajos a la entrada de productos extranjeros y redujeron los aranceles a la exportación. El primer gobierno patrio. El gobierno que reemplazó al virrey Cisneros el 25 de mayo de 1810 es considerado el primer gobierno patrio y se lo denomina Primera Junta. Su presidente era el comandante de los patricios, Cornelio Saavedra. Al asumir sus cargos, los integrantes de la Primera Junta juraron fidelidad al rey español Fernando VII, quien continuaba prisionero de los franceses. La Primera Junta debía ser conocida por todos los pueblos que integraban el virreinato. Mientras ese circular iba llegando a las distintas ciudades del interior, en la Junta estalló un conflicto entre dos bandos. Moreno y sus partidarios sostenían que debían integrar un Congreso Constituyente que proclamara la independencia. En cambio, Saavedra y los moderados creían, en cambio, que esos representantes debían integrarse a la Primera Junta. La revolución en el interior. Para imponer su autoridad, el gobierno instalado en Buenos Aires organizó 2 expediciones militares. Una partió hacia el Alto Perú y la otra, al mando de Manuel Belgrano, se dirigió al Paraguay. La independencia del Paraguay. Durante el periodo del virreinato, la economía de Paraguay había estado subordinada desde Buenos Aires. La capital del virreinato controlaba la navegación fluvial y el comercio de la yerba mate. En mayo de 1811, los criollos de Asunción depusieron al gobernador español y crearon una junta de gobierno local, que se proclamó independiente tanto de España como de Buenos Aires. Los primeros gobiernos patrios y la guerra. Luego de la ejecución de los Liniers, los patriotas ocuparon el Alto Perú, donde suprimieron las castas y limitaron los tributos que pagaban los indígenas. La banda oriental era otra fuente de conflicto para los patriotas. Los orientales vencieron a los realistas en mayo de 1811 y luego sitiaron Montevideo. El 27 de febrero, Belgrano mandó hacer una bandera con los mismos colores que formaban la escarapela. El Cabildo de Montevideo también se negó a reconocer el nuevo gobierno. Poco después, el gobernador de esa región, Francisco Javier de Helio, fue designado por el Consejo de Regencia como nuevo virrey del Río de la Plata. Finalmente, la bandera sería adoptada oficialmente por las Provincias Unidas del Sur el 25 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. Los excesivos gobiernos que actuaron en Buenos Aires entre 1810 y 1815
mostraron un gran interés por querer controlar los territorios del Alto Perú. Luego de su expedición por las costas del río Paraná, Belgrano fue puesto al mando del ejército del norte encargado de contener los avances de los realistas en el Alto Perú. Belgrano pidió a los habitantes de Jujuy que abandonaran la ciudad y quemaran los campos de los alrededores. En 1813 sus tropas fueron vencidas en las batallas de Vilcapugos y Belgrano debió regresar a Jujuy.